Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno verles. Este mes la temática que tiene la iglesia para poder recordar algunas bases doctrinales es acerca de la salvación. Y cuando se estudia la salvación en el modo teológico se conoce como soteriología, que nos lo explicaban hace 8 días. Adolfo también entonces nos explicó acerca de la expiación. Entonces, ¿quién se atreve y me explica la expiación? La expiación, no, perdón, es este que me toca a mí hoy. La redención. La redención. ¿Quiénes me explica la redención en una frase? Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién vino hace 8 días? Bueno, aquí estuvo diferente al primer culto. Bueno, entonces, ¿qué es la redención? Exactamente, entonces redención es pagar, ¿cierto? Pagar para algo, para comprarlo. Entonces aprendíamos que la redención que el Padre hizo a través de Cristo fue que a través de Jesús nos compró para sí mismo, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que entender. El día de hoy vamos a hablar acerca de la expiación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término chivo expiatorio? ¿Sí? ¿Todos han escuchado alguna vez ese término de chivo expiatorio? Y básicamente cuando pensamos en el chivo expiatorio es que un no culpable se hace culpable por un tercero, ¿cierto? Se hace culpable de cosas que no le atribuyen a él, entonces él es un tercero, él se hace culpable, ese es un chivo expiatorio, lo que habitualmente se conoce por ahí. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la expiación. ¿Habían escuchado ese término en algún momento? El término expiación. Listo, entonces quiero explicar un poquito qué va a suceder en este mes, y es que la salvación es una sola, pero entonces la salvación podemos verla desde diferentes ángulos. Entonces hace 8 días vimos la salvación a través del ángulo de la redención, y el día de hoy vamos a ver la salvación a través del ángulo de la expiación. ¿Por qué es tan importante la expiación cuando hablamos de la salvación para con nosotros, la iglesia hoy día? ¿Sí? Entonces básicamente la expiación, para el que anota, es la remoción de la culpa a través de un tercero. Eso podríamos explicarlo de esa manera, la remoción de la culpa a través de un tercero. Si lo quisiéramos llevar un poquito más profundo, entonces es la obra presentada a Dios en base a su naturaleza santa, ¿sí? Glorificándole a través de un sacrificio. Entonces es muy importante el tema del sacrificio. ¿Y qué llevaba a nosotros el tema de la expiación? Entonces la certidumbre del perdón de pecados en base al derramamiento de sangre de un tercero. Eso podría ser, ¿sí?, en forma global la expiación. Entonces en la raíz hebrea la expiación es la palabra kofer, que significa borrar de raíz la culpa, básicamente se podría hacer. Y hoy quiero que hablemos acerca del día de la expiación, y por eso me gustaría que nos ubicáramos en Levítico 16. Entonces quiero explicarles algo antes de leer Levítico 16, es que cuando nosotros empezamos a leer el Levítico, que fueron las ordenanzas religiosas que Dios dio al pueblo, hay muchas ofrendas, ¿cierto? Tanto de animales como corderos, de palomitas, también habían algunas otras, ofrendas de alimento, de grano, eran otra clase de ofrendas, pero el que vamos a hablar hoy para que lo tengamos en cabeza solamente es el día de la expiación. Ese día de la expiación solamente sucedía una vez al año. El resto de ofrendas que se daban eran continuas por el pecado del pueblo, de los pecados que como que cometían de vez en cuando, los pecados de ignorancia también eran los que se cometían, y por eso se ofrecía estas clases de sacrificio semanalmente. Pero este que vamos a leer en este instante para hablar del día de la expiación y para hablar de la expiación como tal, es el que se realizaba solamente una vez al año. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 16 de Levítico. Entonces los que tienen aparatos electrónicos, yo voy a estar sobre la Reina Versión Valera. Reina Versión Valera. La versión Valera. La Reina Valera del 60. Entonces dice, habló Jehová a Moisés, del versículo, vamos a leer todo el capítulo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará su expiación el becerro que es suyo. Tomará después un incensario lleno de brasas de fuego del altar de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiese llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hará expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya habían leído este capítulo alguna vez? Más o menos, ¿cierto? Entonces es muy interesante. Uno puede entonces recordar que ¿cuántas veces al año se hacía esta expiación? Una vez, ¿cierto? ¿En qué día? Era en el día 10º del 7º mes, ¿sí? Entonces, ¿quién era el que entraba al lugar santísimo? En este caso fue Aarón, que era sumo sacerdote, y luego dice que sus hijos tendrían que hacer lo mismo, pues porque dice que era estatuto perpetuo. Entonces hasta hoy algunos judíos siguen haciendo esta clase de cosas. Entonces, pero vamos a darnos cuenta porque no es necesario. Entonces, ¿qué tal las ordenanzas para el día de la expiación? ¿Cierto? Entonces tenía siempre su ritual. ¿Cuántos animales habían? 3 animales. ¿Cuántos de esos morían?
dos instantáneamente y luego con el tiempo el otro moría. Entendimos la historia, ¿no? Entonces, vámonos por favor para Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y creo que eso fue desde el inicio de la historia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado, están, aquí podríamos decir, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos. Esa es la realidad. Todos han pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces esa muerte también entendemos que es una separación. Eso significa muerte. Entonces cuando alguien muere es cuando entendemos que la persona, su espíritu dejó el cuerpo. Entonces hay una separación. Eso es una muerte física. Y está la muerte eterna, que es la separación completa de la vida. ¿Y la vida quién es? Jesús. ¿Sí? Para poder entender un poquito qué significa la muerte. Entonces debemos entender algunas cosas según este versículo cuando dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Desde que Adán y Eva pecaron, hubo derramamiento de sangre. Entonces Dios los cubrió. En el momento que Dios los cubre, tuvo que haber matado a un animal para cubrirlo con pieles, que es lo que dice en Génesis 3. Desde ese momento, o realmente desde antes, debemos entender como iglesia que a Dios no lo cogió desapercibido el pecado del hombre. Uno, tampoco lo cogió en las nubes o no, cómo solucionar la consecuencia del pecado del hombre. No fue de esa manera. Y no fue unos pocos años antes de que Jesús naciera que a Dios se le ocurrió mandar a Jesús, al Padre mandar a Jesús para expiar a su pueblo, ¿sí? Para que tuviésemos perdón de pecado. Realmente eso fue desde siempre. Dios siempre tuvo en su mente la reconciliación del pueblo para con él mismo. Y lo podemos ver desde Génesis 3. Desde Génesis 3 entonces estamos viendo que Dios ya había provisto la solución cuando le da en Génesis 3:15 y le dice a la serpiente y le dice a la mujer las consecuencias del pecado. Desde ese instante está diciendo que la simiente de la mujer entonces va a aplastar a la serpiente, va a aplastar la consecuencia del pecado, que en este caso es la muerte. Y absolutamente todos los ornamentos, todo lo que uno puede leer en el Levítico, tantas órdenes, tantos sacrificios, tantas maneras de acercarse a Dios, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelabro, el elemento de propiciación, el arca, todo cuando se estudia, todo estaba apuntando ¿a quién? A Cristo, a Jesús. De tal manera que los judíos de la época, y antes de que existieran los judíos, Adán y Eva, y de ahí para adelante, todos se salvaban igual que hoy. ¿Sí? No podemos pensar que antes se salvaban por cumplir la ley, porque nadie cumplió la ley. Todos se salvaban en la promesa de Jesús, del Salvador. Ellos se salvaban mirando al futuro. Dios algún día prometió. ¿Sí? Hay muchas promesas de Jesús, decenas, centenas de promesas de Jesús. Ellos se salvaban mirando al futuro. Cuando Jesús vino a la tierra, ellos se salvaban mirando el presente, porque estaban viendo al Hijo de Dios caminando. Y nosotros hoy día nos salvamos mirando el pasado, ¿cierto? Pero la obra redentora de Dios para con la humanidad es siempre a través de Jesús y siempre por fe. Siempre ha sido de la misma manera. Vámonos para Hebreos 9. Ahí no, estamos en Hebreos 9, ¿no? Versículo 1. Es para los que tienen que mover la página. Para entender un poquito más qué había dentro. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces está explicando más o menos cómo era que funcionaba. Entonces dice, en el lugar santo,
continuamente estaba entrando, ofreciendo sacrificios para perdón, pero en el lugar santísimo entraba, no, sin sangre, para ofrecer ese sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis aclaratorio. Y más por este mes de misiones, iba a decir, tengo las misiones en la cabeza. Y más por este mes de la soteriología, que vamos a hablar de la salvación, que debe quedar claro realmente. Y es que el pueblo judío pedía perdón por los pecados que cometía en ignorancia, ¿cierto? Pero todo apuntaba, o Dios había hecho todo nuevamente apuntando ¿hacia quién? Hacia Cristo. Por eso la gente se salvaba por fe. Y nosotros hoy día nos salvamos por fe. Pero ojo, nosotros y ellos no nos salvamos simplemente por reconocer mis pecados. Eso nos salva, ¿sí? Usted puede decirle a alguien, oye, usted se tiene que arrepentir de sus pecados para ser salvo. Eso no le salva. Eso no salva. O sea, si yo reconozco mis pecados, no salva. Si yo reconozco el pecado de no reconocer a Cristo como el Salvador, ese es el pecado del cual debo arrepentirme. Por eso Juan el Bautista dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Arrepentidos porque Jesús, el que ustedes ven caminando, realmente es el Salvador. Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentidos? Un cambio de pensamiento, de actitud, de propósito. Arrepentidos. Él, aparte de ser el hijo del carpintero, es el Salvador. Cambien su manera de pensar en cuanto a la obra de Él. Es lo que está diciendo Juan. Arrepentidos. Entonces la salvación eterna de nuestras almas es un arrepentimiento en cuanto a la obra de Cristo, y eso es lo que tenemos que compartir cuando compartimos el evangelio. Por eso, hablando de las 4 leyes espirituales, entonces, ¿se acuerdan de las 4 leyes espirituales? Entonces Dios le ama, sí, podemos citar algunos versículos que Dios ama a la persona, pero ojo, usted es pecador y la consecuencia del pecado es muerte. La tercera, la buena noticia, entonces Dios ha enviado a su Hijo para que crea en Él. Y la cuarta, entonces hay que recibirlo en el corazón, ¿sí? ¿Por qué pueden ser, por así decirlo, claras las 4 leyes espirituales? Porque no está hablando del resto de pecados. Luego al final, en el folletico, hay una oración y dice, y perdona todos mis pecados. ¿Es lícito hacerlo? Obvio, ¿cierto? Porque igual hay que pedir perdón por nuestros pecados. Pero entonces por eso quiero hacer el paréntesis que cuando se habla de la salvación eterna, es mi arrepentimiento en cuanto a lo que yo pensaba de Cristo. Yo cuando era niño no creía que Jesús... Yo creía que era Dios, pero los demonios creen lo mismo, ¿sí? Entonces es en cuanto a la obra de Cristo, eso es lo que hace a las personas salvas o no salvas, porque hay muchas personas que realmente sí se arrepienten de sus pecados, eso es una realidad, ¿sí? Porque sienten remordimiento de sus pecados, pero eso no les hace salvos, solamente poniéndolo su mirada en Cristo, amén. Es para que tengamos un poquito claro el tema. Entonces el Antiguo Testamento muestra muchas figuras de cómo Dios perdona el pecado en base, vamos a ver, a Cristo. Entonces volvamos a Levítico 16. Entonces recordemos, habían 3 animalitos, uno de ellos, el primer cordero, era sacrificado, el sacerdote entraba hasta el lugar santo, rociaba la sangre para perdón de sí mismo, de su familia y de los sacerdotes. Luego salía, sacrificaba al otro animal y en ese instante, él ya puro por el anterior animalito, él podía entrar al lugar santísimo y presentarse delante de Dios, como dice en Hebreos, no sin sangre. Era necesario que presentara la sangre. Y dice que la sangre entonces era rociada sobre el propiciatorio. Entonces cuando pensamos en los 2 animalitos, este primero, aquí quiero llevarlos a que los 2 animales, que eran puros, sin manchas, como Levítico 4 ordenaba, eran ojalá gemelos, y dicen que echaban suerte. Este primero, que era Jehová, era el que sacrificaban para perdón del pueblo, ¿sí? Y dice que la sangre era rociada sobre el propiciatorio. ¿Qué estaba dentro del propiciatorio, de la urna? Sí, entonces dentro de las 3 cosas que había, entonces por lo menos estaban la ley de Dios y estaban los ángeles querubines, ¿no? Mirando el arca. Y la sangre se untaba encima del propiciatorio, que era la tabla de oro que estaba ahí, se untaba la sangre. Y pues realmente tratar de explicarlo sería sencillo, ¿no? O sea, nunca el pueblo iba a cumplir la ley, nunca. Y la manera en que Dios les veía a ellos propios santos era a través de la sangre. Entonces por eso la importancia del propiciatorio, de la sangre. Entonces, ¿qué sucedía con el otro corderito? Entonces otra vez estaban los 2 corderitos igualitos, echaban suerte, entonces pin,
A este le tocó el sacrificio a Jehová y a este le toca ¿qué? Entonces dice que Aarón entonces colocaba las manos sobre el corderito, confesaba todos los pecados de Israel mientras le colocaba las manos al corderito, y luego alguien, dice alguien designado, alguien que se encontró, o sea, alguien ya designado, cogía el corderito y se lo llevaba al desierto y lo dejaba. ¿Qué tenía que hacer él? Llevarlo de tal manera que estuviera seguro que ya el corderito no tenía memoria para devolverse. Esa era casi que su función. Con el tiempo lo que hicieron los judíos, porque pues lo que pude leer es que ya no había como mucho desierto, pues porque Israel ustedes saben que no es tan grande. Entonces lo que hacían ellos era que lo botaban al despeñadero, ¿sí? En una montaña alta. Entonces eso era lo que terminaron haciendo últimamente, pero la primera ordenanza de Dios era que esa persona tenía que llevar al corderito de tal manera que se perdiera y nunca más volviera, para darle a significar al pueblo que Dios perdonaba sus pecados. Como dice en el Salmo 103, versículo 12, que así como está el oriente de lejos del occidente, así hizo alejar Dios de nosotros nuestros pecados. ¿Sí? Entonces daba la percepción al pueblo judío de que a través de la muerte de este y de la sangre de este, entonces me perdonaba. Y a través de este otro corderito que lo enviaba al desierto, ya Dios no se iba a acordar de mis pecados. Entonces con el primero cumplía como la demanda legal, la muerte, porque todo el que pecare, ¿qué? Morirá. Todo el que pecare morirá, y por eso había esta expiación. Y el otro era como, por así decirlo, el chivo expiatorio, entonces que era toda la culpa y todo el pecado iba sobre él y lo mandaban lejos, ¿sí? Para no recordar, para olvidar. Hebreos 10:17, ahí nomás lo tenemos. Dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo Dios se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones? ¿Cuándo? Nunca. Vea, y así como Dios nos perdona, debemos perdonar nosotros a nosotros mismos. Muchas personas viven sumidas en su pecado. Esa es una realidad. Le piden perdón a Dios, Dios les perdona, sí. ¿En qué base? En la base de Cristo, pero la persona sigue atormentándose por lo que hizo o por lo que dejó de hacer y vive amargada o vive en su mundo de tristeza porque no se perdona a sí misma. Y no debe ser de esa manera. Dios nos perdona. Él se olvida, se olvida de nuestros pecados, por decir, por siempre, dice ahí. Y nunca más. Nunca más. También cuando vemos en Levítico, este cordero tenía que ser un cordero sin defecto. Primera de Juan 3:5, busquémoslo. Para entender un poquito más el tema del cordero. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué? Y no hay pecado en Él. Segunda de Corintios 5:21, también busquémoslo. Y no hay pecado en Él, o sea, era un cordero sin mancha. Jesús era sin pecado. Segunda de Corintios 5:21. En este versículo podemos encontrar la definición de expiación. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es expiación. Si alguien le pregunta, ¿qué es expiación? Váyase a segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Por eso en Juan 91 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los judíos era claro. Para los judíos era claro entender qué significaba el Cordero que quita el pecado. Porque año tras año, sus abuelos, su papá y todos sus antepasados, año tras año tenían que venir al lugar santísimo, sacrificar el animal y el otro mandarlo para el desierto para recordar que Dios perdona sus pecados a través de la sangre y que Dios olvida sus pecados. Y eso lo hace Dios hoy con nosotros a través de Jesús. Al siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo, Padre, ¿por qué qué? Porque me has desamparado. Para que se cumpliese la justicia de Dios en Jesús, fue necesario que Jesús muriere
fue necesario que la ira de Dios cayese sobre el cuerpo de Jesús, ¿sí? Porque Él se hizo pecado por nosotros. De tal manera que ni los que se van para el infierno, ni los que nos vamos para el cielo, podemos decir en algún momento que Dios es un Dios injusto, porque Dios es un Dios justo y Dios cumple lo que dice y Dios cumple lo que promete. Entonces, el alma que pecare, esta morirá. Nosotros la consecuencia de nuestra muerte eterna no la vamos a tener. No vamos a sufrir la ira de Dios. En Hebreos 10:25 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el Señor Jesús cayó en manos del Dios vivo. La ira de Dios fue sobre la persona de Cristo y por eso Él pudo decir y sentir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Una eternidad pasada en la cual nunca hubo separación. Y hoy día, y después de ese evento, una eternidad futura en la cual nunca habrá separación de la Trinidad. Solamente en ese instante hubo una separación de la Trinidad a causa del pecado de nosotros. Isaías 53. Isaías escribió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Busquemos Isaías 53 todos, por favor. Y recordemos que Levítico fue escrito aproximadamente en el 1500 antes. Eso significa 800 años de diferencia entre Moisés, que escribió, e Isaías, que escribió. Isaías 53 es un pasaje profético acerca de Jesús, un pasaje mesiánico. Habían pasado aproximadamente 800 años. Ahora quiero que piense, eso significa 800 corderos. 800 veces en que el sumo sacerdote entró a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a ofrecer un sacrificio, y 800 otros corderos, los cuales imponían sus manos sobre él, declarando el pecado y enviándolo lejos para que no volviera. 800 veces había sucedido esto. Y vemos la profecía en Isaías 53. Leamos desde el versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, según leímos también en Romanos 3, no hay ni uno justo, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué? Cargó en él el pecado de todos. Como el ejemplo de los corderos, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, hablando de que tenía que ser un cordero perfecto. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Luego dice: cuando haya puesto su vida, ¿qué? En expiación, recordando Levítico 16, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de su aflicción. ¿Quién es el fruto de su aflicción? Su iglesia. Su iglesia es el fruto de su aflicción. Y luego dice en el versículo: y quedará satisfecho. ¿Qué pasaría si hoy Jesús le hiciera un test, un examen? Podría decir: estoy satisfecho con esta iglesia. Estoy satisfecho con cada uno de ustedes porque hace lo que yo quiero que hagan. ¿Sería una realidad en nuestras vidas? ¿Jesús quedaría satisfecho? ¿Podría el Señor Jesús venir hoy y nosotros estar tranquilos? O sea, ¿podría Jesús decir de nosotros: buen siervo y fiel? Versículo 11. Y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, hablando de su iglesia hoy. Y llevará las iniquidades de ellos. Y llevará, otra vez estamos pensando en Levítico 16, y llevará las iniquidades de ellos, que era lo que sucedía con estos dos corderos. Versículo 12 es muy interesante porque solamente en un versículo da a entender a los dos corderitos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Cuál sería ese cordero? El primero, ¿cierto? El que echaban suertes caía para Jehová,
Entonces era muerto y presentaba su sangre en el lugar santísimo. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, tal cual como sucedía con el segundo cordero, y orado por los transgresores. Vamos para Hebreos 7. Hebreos 7:27. Bueno, leamos desde el 22 para entender un poquito el contexto. Por tanto, Jesús, ¿lo tenemos? Allá hablando de Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, imagínense en 1500 años, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, y esto nos lleva también al pasaje que solamente hay un Dios en 1 Timoteo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador entre nosotros y el Padre, que es lo que está diciendo acá. Y luego dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, los cristianos tenemos nuestra fe, ¿cierto? En un Dios, en este caso en la persona de Jesús, que murió, pero resucitó porque la muerte no podía retenerle. Y la muerte no podía retenerle porque, como dice también en Juan 14, Él es la vida. Él es la vida. Él dice que Él dio su vida y la volvió a tomar, porque no era posible que la muerte se enseñoreara de Él, porque Él es la vida. Por eso les quise hacer la aclaración de la muerte. Cuando nosotros muramos físicamente, vamos a tener una eternidad. ¿Con quién? Con Jesús. Por eso se llama vida eterna. Sí, por eso está muy mal decir que las personas que van al infierno van a tener una vida eterna en el infierno. Eso es falso. Van a tener una muerte eterna, solo que van a ser conscientes de su muerte eterna. Sí, van a tener una conciencia de separación de la vida eternamente. Eso es lo que van a tener. ¿Sí? Van a tener un juicio constante de parte de Dios en sus vidas. Entonces la manifestación de Dios en el infierno va a ser su manifestación de ira. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, ¿cierto? Entonces otra vez, clase de escuela dominical, entonces el atormentador en el infierno no es el diablo, que a veces lo enseñan de esa manera. El atormentador en el infierno es Dios. ¿Sí? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera el alba, si fuera a un lugar, si fuera al otro, ¿cierto? No podré esconderme de tu presencia, ya sea tu presencia para amor o ya sea tu presencia para juicio. ¿Se acuerdan el encuentro de Jesús con el endemoniado? Señor, ¿has venido antes de tiempo para juzgarnos? ¿Reconocieron quién era Jesús? ¿Has venido antes de tiempo? O sea, todavía no, permítenos ir al hato, ¿sí? Pidiendo misericordia de Jesús, y por alguna razón Jesús tuvo misericordia en ese instante, pero ellos reconocían quién era Jesús en ese instante. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha como los corderos, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, como ya leímos, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Dios en este caso, a través de Jesús, resuelve el problema de cada cuánto hay que hacer el sacrificio. Antes era una vez al año, para el día de la expiación por el pecado del pueblo. Ahora solamente fue una vez y para siempre. ¿Qué hacemos en el momento de la cena? Recordamos el sacrificio de Jesús. Y leamos Hebreos 9:26. Leamos los del 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, otra vez pensando en los sacrificios de Levítico, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, pudo entrar al mismo lugar santísimo, no hecho a mano, sino en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ahora, se presentó una vez, otra vez, lo repito, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y luego establecí de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos de nosotros y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fe. Entonces nosotros creemos que el Señor Jesús va a volver. Es un tema de fe, nosotros lo creemos. Entonces dice que Él tiene el poder para salvar a los que le esperan. Ya sea que muramos en algún momento antes de su venida, o sea que tengamos la oportunidad de estar cuando el Señor Jesús venga. Él dice que Él es poderoso, ¿cierto? Él tiene todo el poder, el Señor Jesús tiene todo el poder desde siempre y para siempre y por siempre Él tiene el poder. Y quiero que terminemos con Hebreos 9, desde el versículo 11. Si se dan cuenta, estos versículos del capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos, será muy interesante que lo puedan leer, porque básicamente está explicando de una manera más sencilla que leerse todo el Levítico, ¿sí? De una manera más sencilla de qué manera Jesús es mejor sumo sacerdote que todos los sacerdotes y mejor ofrenda que todas las ofrendas que se presentaron. Y mejor santuario que el santuario que estaba. Él en estos 4 capítulos explica de una manera increíble esta realidad. Leamos el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Lo que Jesús obtuvo en el Calvario, después de que la ira del Padre fue derramada sobre Él, fue una eterna redención. ¿Para quiénes? Para los que creemos en Él, para los que hemos depositado nuestra confianza en Él. Por eso es fe, porque nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra eternidad en Él, porque creemos que todo lo que Él dijo y todo lo que dice la Biblia es verdad. Eso es fe, ¿sí? Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Limpiará vuestras conciencias. Vean, por eso es tan importante recordar pasajes como primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Dios perdona nuestra maldad, ¿sí? Esos pies que se ensucian en el camino, ¿sí? No nos tiene que volver a lavar todos, no, solamente va a lavar nuestros pies que se van ensuciando mientras caminamos en este mundo. Por eso es necesario pedir perdón. Por eso es necesario dos cosas que también quiero aclarar acá. En mi primer paréntesis aclaré el tema de la salvación, ¿sí? Que la salvación y el perdón de pecados que da vida eterna es en cuanto a la obra de Cristo. Ahora, eso no significa que nunca más volvemos a pecar, ¿cierto? Creo que todos pecamos de una u otra manera, pero por eso Dios permite que en base a Cristo y su obra nosotros pidamos perdón. Él dice, Él es fiel y justo porque fiel, porque siempre Dios va a estar ahí, y justo porque Dios nos perdona en base a Cristo, no en base a nosotros. Por eso es justo, porque ya la ira de nuestro pecado fue derramada sobre Cristo Jesús. Por eso es justo, fiel y justo para perdonarnos, y luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Podemos estar limpios delante de Dios. Por eso les decía la importancia que nosotros los hijos de Dios podamos tener paz, ¿sí? Nosotros solamente podemos tener paz cuando tenemos una comunión con Dios. ¿Y qué hace el pecado? Intervenir en esa paz. Entonces ya yo no estoy bien ni conmigo mismo. ¿Por qué? Por el orgullo, porque no me arrodillo y confieso mi pecado, sino sigo cargando con ese pecado. Pero ese pecado ya fue borrado. ¿Qué tengo que hacer? Confesarlo, ¿sí?
humillarse, quitar el orgullo. Realmente el problema, yo sigo pensando que el problema de los creyentes como nosotros es el orgullo, ¿sí? No acercarnos a Dios a pedir perdón. Sabemos que estamos haciendo algo mal, lo seguimos haciendo y no pedimos perdón. Y a veces algunos piensan, porque he escuchado, es que me da pena acercarme a Dios a pedirle perdón, ¿sí? Pero déjeme decirle que usted puede que no le cuente las cosas a su esposa, esposo, mejor amigo, mejor amiga, a la persona que quiera, pero Dios sabe lo más íntimo y lo más profundo y lo más cochino, ¿sí? Que cualquiera de nosotros puede hacer, Dios sí lo sabe. Y lo más interesante es que Dios no se escandaliza. ¡Oh! Daniel, ¿pensaste eso? Sí. Sí, Dios no lo hace, ¿sí? Juan, hiciste tal cosa, ¿sí? No sucede de esa manera, Dios no se escandaliza, ¿sí? No lo hace. Ya toda la vergüenza realmente Jesús la sufrió en el Calvario, porque recuerden que Él murió desnudo. Toda la vergüenza Jesús la llevó en el Calvario. De tal manera que nosotros podamos acercarnos con libertad, o sea, nos podemos acercar sin ningún problema, ¿sí? Porque Él es poderoso. Dice también en Hebreos 2 que pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice en Hebreos 2:18. Entonces tenemos esa libertad de acercarnos a Dios, otra vez, ¿en base a quién? A Cristo. Porque la salvación 100% desde el ángulo que nosotros la queramos mirar, desde redención o expiación o santificación o propiciación, desde cualquier ángulo que usted quiera ver la salvación pertenece 100% a Dios. ¿Sí? La salvación es de Jehová, dijo el profeta. Y quiero finalizar con este versículo que realmente me parece espectacular. Es un resumen del Evangelio, es un resumen del Evangelio. Entonces dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta hoy día todas las cosas con la palabra de su poder, pero recordemos que también por la palabra de su poder todas las cosas fueron hechas, como dice en Colosenses, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él efectuó la purificación de nuestros pecados, de tus pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿dónde está Jesús hoy? Está a la diestra del Padre. Entonces, cuando le enseñamos a los niños, ¿y niños, dónde está Jesús? Está en mi corazón. Entonces, habría que explicarles la Trinidad, ¿no? Porque realmente el que está en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Jesús no está en nuestro corazón, ¿cierto? Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Oremos. Padre, agradecemos realmente la obra de Cristo. Agradecemos por la manera en que se expiaba el pecado en la antigüedad por estos corderos, uno sacrificado y el otro enviado al desierto, para que hoy tengamos en nuestras mentes que esto mismo Jesús lo cumplió para nuestra eterna expiación, porque este tercero Jesús para nosotros fue molido, fue castigado por nosotros, por cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, ahora que reconozcamos la cena, reconozcamos esta bendición que tú nos das, podamos ser obedientes a tus mandamientos. Señor, te bendecimos y te damos gracias y descansamos en ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A todos muchas gracias.